Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Estamos agradecidos al Señor por permitirnos reunirnos y siempre estar enfocando nuestra atención en las cosas que Dios ha provisto para ayudarnos a no terminar nuestra jornada aquí en la tierra vanamente. Bueno, todos seamos bienvenidos y a pasar un buen tiempo en Cebadas. Gloria al Señor. Dios bendiga también a los hermanos de la congregación local. Y vamos a tomar nuestras Biblias. Una vez más lecturemos el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo. Desde el verso 7. Gloria al Señor. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, queremos decirte gracias por el tiempo que nos permites, Señor, estar en la tierra. Y también, Señor, hallar, Señor, en creyentes hoy día, Señor, la bienvenida de tu palabra, el deseo, Señor, de caminar más cerca contigo. Tú respondes siempre a un clamor y puedas venir, Señor, e iluminar tu palabra hacia cada corazón, por la cual podamos salir dispuestos a operar tu buena voluntad, Señor. Y sabemos que ello es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Confiados en ellos, Señor, tomaremos este tiempo, enfocando, Señor, toda nuestra atención en las verdades a las cuales, Señor, nuestra alma pueda ser enfocada y seamos realmente nutridos en gran manera en nuestro hombre interior, Señor. Confiamos plenamente en el nombre de Jesucristo todo ello y te decimos gracias. Amén. Dios los bendiga. Tomen asiento. Aleluya. Por acá hay una silla. ¿Ya? Acá hay otra. Sí. Acá hay asientos. ¿Dos? ¿No? Sí, ve. Los hermanos que están atrás. Va a estar frío acá. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. La vida cristiana está basada en... La vida cristiana está basada en la fe. La palabra de Dios fue aquello que Dios ha dejado para beneficiar nuestra fe. Entonces, cuando leemos aquí a Jesús hablando las claves por las cuales nosotros podríamos agradarlo a Él y por las cuales poder tener una relación con Dios. Jesús es claro. Jesús dijo, un padre natural da buenas cosas a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos, a los que le pidan, a los que le pidan. Ahora, el punto es que hemos permitido que se forme un concepto en el pensamiento del cristianismo, de que podemos nosotros vivir la vida cristiana sin instrucción, porque nos damos cuenta que no es solamente alguien dice yo quiero ser un médico y lo llevan y le entregan un hospital y le entregan todos los instrumentos para operar. No, es bueno su deseo que quiera ser un médico, pero él tiene que pasar por un proceso, por un entrenamiento. No es que él no pueda, sí lo puede hacer, si pasa por el proceso de enseñanza, de instrucción.
Alguien dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser un profesor. Igual tiene que pasar por un proceso de instrucción. Es en cada área. Igual es en la cocina. Parece sencillo, pero en cada área uno no puede operar si primero no entiende cómo hacer las cosas. El problema es que nosotros hemos dejado que en la mente, y bueno, diablo hace su parte, buscar enfocar que nosotros podemos vivir la vida cristiana sin instrucción. Por eso Jesús dijo, cada creyente necesita el maestro y Dios permitió el mejor, el Espíritu Santo, para guiarnos a todas las verdades de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros operamos en el mundo donde las cosas de Dios no tienen tanto respeto en nuestro corazón, no tiene tanto valor, entonces vamos a querer hacer las cosas como nos parece. Por ejemplo, alguien puede decir, yo quiero ayudar a un albañil, a un constructor, pero tiene que ser instruido, tiene que haber un maestro que le diga qué hacer, qué herramienta pasarlo y todo por el estilo. ¿Ve? Pero a veces, ¿sabe qué? No necesito, yo quiero trabajar y no necesito que nadie me enseñe, a ver, y empieza a hacer las cosas conforme le parece. Tal vez va a echar más cemento que arena, tal vez, ¿no? Tantas cosas puede. No es que no puede hacer, cada persona puede hacer muchas cosas, pero se requiere un entrenamiento, una enseñanza. Cuando usted mira un avión volando por ahí, dice que tremendo, pero es una persona como usted que está piloteando ese avión. Cuando usted mira eso, tal vez dice, yo creo que no puedo. No es que no puede, solamente que no ha recibido la instrucción para ello. ¿Sí? Porque si usted fuera instruido, fuera preparado, diera su tiempo para ello, igual. Puede hacerlo tan igual o tal vez mejor que la otra persona. ¿Ve? Es lo mismo en la vida cristiana, cuando nosotros miramos resultados de cristianos de una manera tan tremenda en la Biblia, el cristianismo, sobre todo en el libro de los Hechos. ¿Cómo es que Dios podía estar agradado de ellos? Y Dios mostraba cuán agradado está de la vida de ellos. Entonces uno mira y algo viene y dice, sí, pero tú operar lo que Pedro operó, no. No, dice el diablo, no nos hará negar que lo que Dios hizo con Pedro, con Pablo y con todos los demás fue errado. No, él dirá, sí, eso fue correcto. El punto es que tú no vas a operar ese nivel de vida cristiana. Y cuando nosotros aceptamos eso, decimos, está bien, está bien. Y empezamos a operar una vida cristiana que la Biblia no nos pide. ¿Se da cuenta? Si nosotros, por eso es ahí donde se requiere venir con un corazón humilde. Porque muchos de nosotros operamos la vida cristiana conforme tal vez nos parece, lo sintamos, y hacemos las cosas a lo mejor de tal vez de cómo podemos pensar. Pero la pregunta es, ¿cuán agradado está Dios con ello? ¿Cuánto acepta Dios esas cosas? Nos damos cuenta que Dios, interesado en que no hagamos las cosas y fracasemos, porque definitivamente alguien que no es un albañil va a querer levantar una pared, no le va a ir bien, se le va a caer, si no tiene la instrucción. Si no sabe usar la plomada, no sabe usar el nivel, no sabe usar las medidas, ¿ve? El porcentaje en la mezcla de cemento y todo por el estilo. Puede tener buenas intenciones y hasta puede ser de repente más hábil que el maestro, pero se requiere instrucción, se requiere enseñanza. Es exactamente lo mismo. Usted puede tal vez vivir una vida cristiana, tal vez en un nivel más alto que Pedro, que Pablo, que Esteban. ¿Ve? Si yo llevo a personas y tal vez con menos recursos, como decía el hermano, tenían que viajar allá y no había la facilidad de tomar un auto, un bus, era caminando. ¿Ve? Y esos cultos allá no eran cortos, pues. Eran bien largos y predicaba uno y otro y era tremendo. Y para regresarse, ¿ve? Y cuando se reunían, y uno, miren, estamos pocas personas, tal vez, no sé, ¿cuántas? Cerca de 100 será, menos, ¿no? Pero allá era una reunión de 8,000, de 5,000 creyentes. ¿Se da cuenta? No había tal vez sillas para sentarse, tal vez de pie, otras veces unos cogiendo una piedra o algo. Pero dice la Biblia que todos los días se reunían alrededor de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que Jesús no los envió a ser cristianos sin antes entrenarlo?
sin antes prepararlo. ¿Ve? No le dijo, ya vayan y reciban el Espíritu Santo. No, porque no sabían. Porque cuando usted va a recibir el Espíritu Santo, muchas propuestas van a haber de otros espíritus, imitadores. Y si no conocemos bien la diferencia del Espíritu Santo de todos los demás espíritus, vamos a dar la bienvenida a un espíritu raro sin darnos cuenta. Un día, dice el hermano Branham en el libro de las edades, cómo es que estaba el mensajero Martín, allí orando, estudiando la palabra de Dios, cuando una luz apareció en el cuarto. De pronto apareció un poderoso ángel, corona de oro, zapatos de oro, resplandeciente, una voz que tronaba a todo el lugar. Martín, hijo mío, adórame, soy Jesús tu Salvador. Era un ángel, era verdad, había descendido, era sobrenatural. ¿Ve? Cualquiera, de rodillas directamente. Pero no. Él, espera, dijo. Él sabía que la Biblia decía, no creáis a todo espíritu. Él sabía que la Biblia decía, probar si cada espíritu es de Dios o no es de Dios. Entonces dijo, espera. Antes de hacer algo, primero voy a sentarme a probar, examinar. Le empezó a mirar. Y empezó a pensar en las Escrituras. Y entró en desesperación. ¿Qué pasa contigo? Adórame. Y él empezó a mirar en la Biblia que Jesús no era así. Jesús era el que merecía adoración. Nunca se fue a ver, adórame. No. ¿Ve? Jesús es sencillo. Él dice aquí que nunca él operará contrario al deseo de la gente. Aquí está diciendo el que busca halla. Cuando usted busca algo, cuando usted desea algo. El que pide, cuando usted desea algo. Todo está conectado a su deseo. ¿Sí? Entonces, cuando Martín empezó a mirar, dijo, esta no es la característica de Jesús. Muy bien, dijo, empezó a mirarlo, corona de oro, zapatos de oro. No, Jesús no es vanidoso. Él pudiera ser, pero no es vanidoso. Cuando miró la corona, no, dijo, la Biblia dice que él es hijo de David, él será rey, pero ese es en el milenio. ¿Qué hace viniendo este con corona aquí? Ah, dijo, este no es Jesús, este es Satanás. Así sea blanco, resplandeciente, vete Satanás, le dijo. ¿Por qué? Conocía la palabra de Dios. Porque sabe, cuando nosotros queremos ser cristianos, aparecerá muchas clases de espíritus para proponernos ser cristianos de la manera equivocada. Cantidad de espíritus para proponernos una vida cristiana no conforme la palabra de Dios lo requiere. Sí, por acá hay asientos. Están llegando. Sí. Sí, hay asientos. Gloria al Señor. Entonces, cuando miramos esas cosas nos damos cuenta cómo es que hay propuestas de espíritus. Por eso se da cuenta, la gente subestima el mundo invisible. Entonces, cuando podemos ver esas cosas nos damos cuenta, ¿ve? Cómo es que tanta religión salió de la misma Biblia, del mismo mensaje. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere ser cristiano, pero no entiende que debe tener interés. Cada creyente debe tener interés de saber cómo es un cristiano, según la Biblia. Porque advierte la Biblia de mucha falsedad en el tiempo del fin. Pero muchos de nosotros, no, yo soy cristiano, sí. Entonces usted mira las cosas generales nada más, sí, simples, que vemos aquí. ¿Qué necesito? Una iglesia, necesito un pastor, necesito congregarme, necesito dejar de hacer las cosas que hacía en el mundo, y ya está. ¿Ve? Y cosas generales, pero esas se pueden imitar, esas se pueden personificar. Porque usted se da cuenta que mucha gente también tiene una vida tan limpia, ¿ve? Sí soy predicador, hay muchos predicadores. ¿Ve? Entonces algunos de repente dicen, predicamos, hermano, a varios lugares, tal vez a varios países. Pues, el Papa predica al mundo entero y ¿ve? No es cuán grande podemos ser o cuánto podamos predicar. ¿Ve? Es que sea conforme la palabra de Dios. Por eso que cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver, hermano, esto. ¿Cómo es que si nosotros, Dios nos llama a ser un predicador, tenemos que interesarnos a mirar por la palabra cómo debe operar un predicador?
Cuando quiere usted ser un cantante, es buen deseo, quiere cantar al Señor, pero debe mirar en la palabra, que dice la palabra, cómo debe operar un cantante. Cuando queremos ser un músico, qué bien, tocar música para el Señor, pero debemos ir a la palabra para saber cómo un músico cristiano debe operar. Por eso Dios envió la Biblia, ese libro de instrucción hacia la vida eterna. Es un libro de instrucción para sacarnos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, ¿ve? Del tiempo a la eternidad. Entonces, mucha gente dice, viene y espera, bueno, que Dios me cambie, que Dios haga algo conmigo. Recuerde, Él no va a hacer nada que usted no lo desee. Porque mucha gente sí quiere cambiar, pero el deseo de lo errado está ahí. Recuerde, mientras su deseo sea lo errado, Dios nunca lo sacará, no lo puede sacar. Dios no puede ir contra su deseo. Él dice aquí, solo el que pide recibe. Y cuando la gente en vez de pedir, ¿ve? Una libertad, más bien están pidiendo lo errado, están codiciando lo errado, están pensando en lo errado. Entonces Dios no le queda alternativa que soltar espíritus que le lleven a operar lo errado, porque usted está pidiendo. Observe, mire acá. Dios le proveyó a Micaías. No, dijo, este no me gusta porque no me profetiza cosas bonitas. Solo me trata mal y todo por el estilo. Yo quiero a alguien que me profetice bien. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dijo, está bien. Lo autorizó a un demonio con sus secuaces. Lo autorizó para que vayan y operen en 400 profetas en la boca de ellos. ¿Por qué? Porque Acab pedía la mentira. Porque a Acab no le gustaba el errado. Por eso Jesús dice, lo que pides, recibes. Y en el mensaje, cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra. Dijo, el Dios bueno le va a dar el deseo de su corazón. El Dios bueno no va a ir contra sus deseos de su corazón. El punto es, ¿ve? Si usted desea lo errado, Dios no le puede dar lo errado, pero permitirá que vengan espíritus que le lleven a lo errado. Porque Él autorizó espíritus que vengan y lo lleven a Acab a su muerte. Porque Acab no quería lo correcto. Entonces es lo mismo. ¿Ve? La vida cristiana es sencilla, es fácil. Pero recuerden, no podemos vivir la vida cristiana sin instrucción. Cuando nosotros no recibimos, no entendemos la necesidad de ser instruidos por la palabra de Dios de cómo vivir la vida cristiana, es lo mismo que usted mandar a construir un grupo de gente, a construir un edificio que nunca saben ni usar una lámpara, un pico, cómo colocar un bloque. ¿Qué edificio va a salir ahí? ¿Ah? Dios, para que deje a su iglesia, por eso le dijo Jesús, cuando reciban poder entonces serán mis testigos. Dios llamó, sígueme, y los llamó a un entrenamiento. Los llamó a un compañerismo, donde ellos los juntó. Porque es fácil, cuando usted viene al culto, un poco de compañerismo nada más en la prédica, en los cantos, termina el culto y se va. Usted nunca va a tener un problema con los hermanos, seguro. Pero Jesús los llevó a juntarse, a que coman juntos, a que caminen juntos, a que vivan juntos, de modo que empezaron los choques. Empezaban los problemas, empezaban todo ello y discutían. ¿Ve? Porque Dios quiere una familia. Allá no va a haber nada de discusiones, una familia perfecta. Entonces Jesús los llevó a un entrenamiento. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros miramos aquí, en la palabra, en el mensaje, vamos a leer un mensaje. Por ejemplo, el mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Así se llama el título del mensaje que predicó el hermano Ángel. La unidad de un Dios en una iglesia. Es el 21 de diciembre del año 58. El párrafo 45, yo le voy a leer esto, usted me dice. Dios no forza al hombre a hacer ninguna cosa. ¿Ve? Dios, en otras palabras, no obliga al hombre, nunca va a obligar a que el hombre haga ninguna cosa. Usted lo hace en su libre albedrío propio. Él puede advertirle a usted, arrojarle tal vez una barrera en su sendero, en su camino. Observe cómo opera Dios. Si viene un profeta, hermano, sin un profeta tenemos tantos predicadores, bautista, metodista, denominacional, que trajeron un pensamiento de cómo Dios obra. ¿Ve? Muchos dijeron, ¿quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres una obra de Dios en tu vida? Trae tu mejor dinero, trae tu mejor ofrenda.
Y le enseñaron a la gente que así van a tocar el corazón de Dios. Y esa es la moda de hoy. ¿Ve? Haz pacto con Dios y todas esas cosas. Entonces la gente pensó que esa es la forma de operar. Pero esos son falsos profetas. Porque de eso no hay ningún solo profeta en la Biblia que operó así. Más bien fue Naamán con mucho dinero para Eliseo. Eliseo dijo, date con tu dinero. ¿Se da cuenta? Porque era un profeta. Pero de cuenta los de hoy, soy profeta de Dios y yo te profetizo prosperidad y yo te profetizo bendición. No importa si la gente está alineado con Dios, le profetizan tremendas cosas. Y la gente se lo cree, el siervo de Dios, cuando no son los siervos de Dios. Pero Dios nos envió un real siervo de Dios. Un profeta vindicado, un profeta ungido. Y Él empezó a mostrarnos cómo nosotros poder tratar con Dios, cómo nosotros poder tener conexión con Dios realmente. Entonces cuando Él empieza a hablar, dice, Dios no va a obligar a ninguna persona a hacer nada. Qué gran Dios, todopoderoso, pero decide respetar el gusto, el deseo de cada una de las personas. Y es lo justo. ¿Ve? Por eso que allá en la eternidad no va a haber nadie que haya sido obligado por Dios. ¿Ve? Va a haber gente que por su propia voluntad han decidido honrar a Dios, amar a Dios. Entonces dice, ¿pero qué hace Dios? Pero Dios hace algo, dice, para ayudarlo. ¿Qué hace? Cuando usted está caminando su jornada aquí en la tierra, entonces dice, Él puede lanzarle algo en el camino. ¿Ve? Tal vez alguien le habla la palabra, o tal vez está todo soberbio, permite tal vez una enfermedad, permite cualquier circunstancia con un objetivo de que usted despierte algún interés en conocer a Dios en su palabra. Y cuando Él dice, por eso dice, ¿ve? Él puede advertirle a usted o arrojarle una barrera en su sendero, en su camino. De repente está todo, cuando, uy, ¿qué pasó ahí? Usted se detiene, empieza a mirar por ahí, y entonces ahí donde Dios aparece, le muestra su palabra, a ver qué usted hace. Pero la decisión la va a tomar usted. Dios crea una circunstancia para hacerle conocer su palabra. Y cuando Dios le hace conocer su palabra, ahí corren multitudes de demonios para buscar, evitar que la palabra de Dios sea fructífera en la vida de la persona. ¿Dónde está eso? En Mateo 13. Jesús dijo, la palabra de Dios es la semilla. Pero dijo, hay clases de tierra, clases de gente, que si la semilla cae, dijo, junto al camino, las aves vienen y se lo comen rápido la semilla para que no nazca nada. Entonces dijo, ¿qué son aves? Aves son demonios, el diablo. Entonces la palabra, leámoslo para que usted vea cómo operan. Cuando la palabra de Dios la encuentra, es ahí donde usted debe estar muy cuidadoso. Mientras usted no le encuentra la palabra de Dios, no le encuentra, el diablo no le presta ninguna atención a su vida. Pero cuando él se da cuenta que Dios quiere tratar con usted y le lanza alguna barrera por ahí, alguna piedra, algo para detener su camino un poco, ¿ve? Y de una u otra manera le muestra la palabra de Dios, el mensaje, alguien le habló de la Biblia, todo es Dios haciendo una labor para captar su atención. ¿Sí? Entonces dice, cuando el diablo se da cuenta que usted ya oyó la palabra, observe lo que va a pasar. Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. ¿Se da cuenta? Las prédicas de Jesús. O sea, ya no era tan fácil. Aquí a veces buscamos un local, todo por el estilo, ¿no? Jesús nada más buscaba un lugar. A ver, aquí está plano, muy bien. Ya, listo. ¿Se da cuenta? Bueno, dijo al lugar, no, todos cerros, allá, la planicie, allá, en la playa, dijo. Y toda la gente se empezó a ir ahí. Entonces se les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Observe esto. Mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Mire la interpretación de eso. Dice el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Él les va a interpretar lo que ha querido decir con eso.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oyó la palabra, no lo capta bien, entonces viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Observe. Cuando usted ha oído la palabra, pero usted no entiende la palabra. En otras palabras, usted no conoce la palabra. Cuando usted es cristiano y no conoce la palabra, Satanás viene y se lo arrebata todo lo que Dios ha hecho en su vida. Es malo no conocer la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, eso atrae a Satanás para quitárselo, todo lo que Dios colocó en usted. Por eso cuando usted conoce la palabra, usted debe de decir, quiero conocer, quiero saber. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No quiero actuar como a ciegas. Entonces, cuando usted oye la palabra, no la entiende, entonces viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se da cuenta? O sea, dice, cuando Dios viene y le encuentra, le entrega la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, el diablo solo arrebata la palabra. Y tal vez usted dice, sí, mira qué bien, me bautizo. El bautismo era en el nombre de Jesucristo. Mira, no hay, la denominación está errada. Mira, no hay Trinidad. Amén. Y ahí se queda. Cuando de pronto, aquello que le trajo, ve, es arrebatado. La palabra de Dios es arrebatada. Y de ahí en adelante, usted continúa, pero solo en la iglesia, ya no en la palabra. ¿Qué es? Ese es el logro de Satanás. Lograr que haya creyentes que no entiendan la palabra de Dios, que no conozcan la palabra de Dios. Jesús dice que esa es la obra del diablo. Ellos pueden estar 10, 15, 20 años. Ya no, el diablo se los robó lo que Dios les ha dado. ¿Pero por qué se dejaron robar eso? Porque no entendieron qué es aquello por el cual Dios lo encontró. ¿Cuál era el propósito de ello? Cuando nosotros leemos el verso 5, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Dice el verso 20, la interpretación de esa escritura. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra. Escuches, y al momento la recibe con gozo. Gloria al Señor, la palabra, qué tremendo, aleluya, gloria a Dios. ¿Acaso usted no ha visto mucha gente que cuando, mire, el bautismo es así, hoy hay un profeta, contentos? Gozo, dice, produce la palabra de Dios. ¿Ve? Dice, pero no tiene en sí raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, ¿por qué es de corta duración? ¿Ve? ¿Por qué se le acaba? ¿Se da cuenta? No es normal que el gozo es por la palabra. No es un gozo solamente porque Dios nos bendice, tal vez estábamos enfermos, nos sanó, tal vez teníamos economía mala y ha mejorado un poco, no teníamos trabajo y ahora tenemos. No es gozo por ello. Pero el gozo por la palabra de Dios, usted debe vigilar si existe en su corazón. Porque si la palabra de Dios ya no produce en usted gozo, hay una obra del diablo que ha sido hecha en la vida de esa persona. ¿Ve? Hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Y la palabra de Dios le enseña todos los ataques de Satanás contra usted en el mundo de su gusto, en el mundo de su deseo, en el mundo de su entendimiento, en el mundo de su gozo. Porque Dios creó al hombre para que se goce en la verdad. ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Por qué este mundo, la palabra de Dios no le produce gozo? Más bien le produce gozo a otras cosas. Esa es una enfermedad en el alma. ¿Sí? Entonces, y así continúa. Pero dice, habrá gente que cae en buena tierra. Y eso, la palabra dice, es fructífera. ¿Qué es? Jesús se da cuenta del énfasis que Jesús está haciendo. No está haciendo si usted se encontró con la iglesia. Él no dice que usted deja la iglesia. Él dice que usted pierde su relación con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos que vigilar. Es bueno congregarse, es bueno venir a cantar cantos, pero lo que debemos vigilar, a lo que Jesús está enfatizando, si la semilla que Dios sembró, si la palabra que Dios sembró, está dentro de nosotros. Si no lo está, Jesús está diciendo que esa tierra no es la que Él está buscando. Cuando usted se da cuenta, ¿por qué? ¿Por qué lo capto? Después de 2 o 3 días se me fue todo.
Porque antes yo le podía hablar el bautismo a cualquiera, ahora yo más bien rehuyo cuando me hablan algo, por ahí me tocan la puerta para hablarme de la Trinidad o de algo, mejor rehuyo, no le digo nada. ¿Por qué? Porque ya no lo podemos hacer frente. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios que vivamos siendo un pueblo sin la sabiduría divina en la palabra del Señor. Volvamos a la Biblia, Deuteronomio 4. Recuerde, Dios no nos va a forzar a operar correctamente, pero sí nos va a dar el entendimiento de cómo es alguien que está correcto. Y cuando usted entiende eso, entonces usted decide, por su propia escogencia, operar lo correcto. Observe, Deuteronomio 4. Verso 5. Dice, mirad, yo os he enseñado, Moisés hablando a la iglesia de Dios, yo os he enseñado, dice, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Escucha esto, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Dice, los pueblos, bautistas, metodistas, presbiterianos, cualquier pueblo, ellos oirán todos estos estatutos de ustedes, dice, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, y nación grande es esta. Usted dice, ¿cómo yo debo vivir mi vida cristiana? Si es que los demás pueblos, ¿ve?, hayan en usted una debilidad en la escritura. Tal vez que usted no puede hacer frente a sus ataques y todas esas cosas. Eso no es la escritura, eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios dice que usted conozca tanto la palabra, la guarde tanto en su corazón, sea tan sabio en ella, tan entendido en ella, que los demás pueblos digan, ese realmente son un pueblo sabio, son entendidos. Es un pueblo grande el pueblo de Dios. ¿En qué? En los estatutos, en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que vivamos sin el entendimiento y la sabiduría de la palabra de Dios? No lo es. Pero nuestra soberbia nos hará vivir como nos parece, sin investigar cómo la debemos vivir. Pero tenemos que mirar a la palabra de Dios y recibir la instrucción de ella. Ella nos va a instruir a saber cómo actuar, cómo yo debo representar. Alguien me va a preguntar, ¿que tú tienes profeta? Si no hay profeta más que Juan, ¿qué va a decir usted? No, es que mi pastor dice que sí hay. ¿Así quiere verlo Dios? Dios dice, Moisés, diles que yo quiero que ellos sean sabios, entendidos en los preceptos de Dios. Que los demás pueblos, al escucharlo a ellos, hablar la palabra, digan que pueblo sabio es este. Que no hay otro pueblo como el de ellos. Ese es el plan de Dios para un pueblo que recibió un profeta. ¿Ha cambiado Dios? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo. ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted entiende estas cosas, usted, Señor, le dice, ayúdame, Señor, a tener un tiempo para estudiar, para leer, para entender tu palabra. ¿Por qué? Yo no quiero hacerte quedar mal. Alguno de sus pueblos va a oírme, va a preguntarme, ¿y tu palabra? Y según tu palabra, si yo no represento bien, es contra tu palabra. Entonces dice, el que pide recibe. Y Dios sabe que usted está pidiendo, usted sabe que usted tiene que cumplir esta escritura. Y usted empieza a clamar, Señor, yo no quiero estar diferente a lo que tú dices aquí. Entonces usted podrá recibir la ayuda para operar estas cosas. Dios no forzará a nadie. Dios no obligará a nadie. Él deja su palabra y dice lo que debemos hacer. Pero usted decide operar ello o no prestarlo atención. ¿Se da cuenta? Observe, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermano, ¿qué? A Dios le gusta. Mire, Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Observe. Así me dijo Jehová, ve, cómprate un cinto de lino, dice el profeta Jeremías, y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua.
Y compré el cinto, conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino luego la segunda vez palabra de Jehová diciendo, tome el cinto que compraste. Jeremías 13. Sí, y estoy por el verso 4. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Dios diciendo, compra un cinto, ponte. Luego sácate el cinto y anda, colócalo allá en el Éufrates. Y si así dice. Verso 6. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, escucha esto, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿En qué consiste la soberbia? ¿Cómo sabemos si somos soberbios o no? La soberbia es tan escondida, tan oculta, que usted nunca lo descubrirá por su propio entendimiento. Usted pensará que no lo tiene. Solo la palabra de Dios va a revelar cuando lo tiene. Y aquí está diciendo que aquí hay soberbia en Judá y en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Así ha dicho Jehová, estoy en el verso 9. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Por qué dice? Este pueblo malo. ¿Por qué es malo? Que no quiere oír mis palabras. ¿Se da cuenta? La soberbia nos aleja de la Biblia. Cuando la soberbia está en nosotros, poco interés tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros no es algo que nos quite el sueño. Pero ¿qué hace que eso sea así? Cuando usted ha sido creado para oír la voz de Dios. Porque Jesús dijo, mis ovejas, ¿cuál es su característica? Oyen mi voz. Pero cuando la soberbia está dentro, ¿ve? Es algo que no deja esa unidad entre usted y la palabra de Dios. Entonces dice, este pueblo que no quiere oír mis palabras, que anda ¿dónde? En las imaginaciones de su corazón. ¿Se da cuenta? Más tiene valor lo que se imagina, lo que piensa, lo que desea. Que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos. Entonces vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Escuche esto, el verso 11. ¿Por qué dice? Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Para que, escuche esto, yo junté al pueblo, les traje a mí. Dios le ha traído a usted hacia la palabra, hacia él. ¿Para qué? ¿Para qué cree que Dios le ha traído? Moisés dijo que Dios quiere que su pueblo se llene tanto de la sabiduría que lo haga quedar bien a él. Que la gente al oírlo diga, qué pueblo sabio, qué Dios más tremendo, qué Dios más poderoso tienen. Dios nunca cambia su sermón. Cuando viene aquí a Jeremías dice, este pueblo que yo los hice juntar a mí, a toda la casa de Israel y a la casa de Judá, dice Jehová, ¿para qué? Para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. ¿Se da cuenta? Dios trajo, hermano, en este día, trajo un mensaje más grande que jamás ha habido en la tierra. Y Dios le entrega a usted, le trae a usted hacia la palabra. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios le ha traído a la palabra a usted? ¿Para qué yo traje a Israel a Judá? Dice. ¿Para qué? Para que me hagan fama, loor, alabanza. ¿Se da cuenta? Mire Lutero, con un mensaje tan sencillo, tan simple, lo hizo tan famoso a Dios, que sacudió el imperio romano, quebró a Roma, con una poca escritura. Nosotros tenemos un mensaje completo, glorioso. Pero si dejamos que la soberbia entre en el corazón de la persona, ¿cuál es la característica de que la soberbia está ahí? En el corazón de la persona no hay ningún interés de actuar, de vivir, de hablar, buscando, probar que Dios, que no hay nadie como Dios, que no hay nada más glorioso que la palabra de Dios. No nos importa que la palabra de Dios sea exaltada. No nos importa que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Qué es? La soberbia en el corazón de la persona. ¿Se da cuenta?
Lo que Dios dice, por eso yo los atraje a mí para esto. Dios le atrajo a usted, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha traído a su palabra? Dios tiene un plan, pero ¿cuánto nos interesa saber la razón por la cual Él nos llamó al mensaje? ¿Solo para ser miembros de iglesia? Volvamos a la Biblia y miremos el plan de Dios. ¿Pero nos va a obligar a Dios a darlo fama? No, pero por la palabra usted entiende. Usted entiende lo que Él quiere. Y en la eternidad solo va a entrar el que ha hecho lo que Dios quiere. Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para cada persona? Que cada creyente, dice, busque la gloria, la alabanza, la honra de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted entiende estas cosas, usted no estará contento. Tengo el mensaje, pero ¿cómo voy a aceptar tener menos resultados que Lutero? Si Lutero tuvo una partecita nada más de la Biblia. Y Dios a nosotros nos ha dado todo el entendimiento de la Biblia al darnos todo el mensaje. Pero ¿sabe por qué no viene eso? No nos damos cuenta. La palabra empieza a mostrar. Dice, eso, yo haré con ese pueblo eso. ¿Por qué? Porque yo los atraje a mí para que sean mi gloria y fama. Pero no quieren. Entonces serán podridos en el Éufrates. Entonces dice, no valdrán para nada. ¿Por qué? Soberbia. Nos hace buscar solamente lo que nosotros necesitamos. Observe, cuando usted está enfermo, ahí sí busca a Dios. Hermano, quisiera que ore por mí. Cuando por ahí de repente la empresa está un poquito fallando, uy, hermano, quiero ir por mí. Por ahí tengo una deuda, porque hermano, por ahí algo pasó, ahí sí buscamos a Dios. Solamente vivimos buscando lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cuántos tenemos interés en buscar lo que Dios dice que Él quiere que hagamos? El mensaje es glorioso. Y lo que buscamos, eso hallaremos. Si empezamos a buscar lo que Dios requiere que nosotros operemos, hallaremos. Si empezamos a pedir, Señor, yo no quiero vivir una vida de iglesia, quiero vivir como tu palabra lo dice. Observe. Si usted es un padre de familia y tiene su hogar, usted empezará a ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios le enseñe cómo ser un padre. Que de honra a Dios. Que puedan ver. Ese, y es del mensaje de Branham. De verdad que la palabra de Dios, cuando le instruye a usted en su posición, hermano, usted vivirá la vida cristiana de una manera gloriosa. Si usted es un joven, usted se interesaría qué dice la palabra de Dios, cómo debe operar un joven. ¿Ve? Si es una jovencita, igual. Entonces, cuando miramos estas cosas, cuando volvemos aquí al mensaje de la unidad que estábamos leyendo, dice, Dios no obliga al hombre a hacer ninguna cosa. No fuerza al hombre a hacer ninguna cosa. Usted lo hace en su libre albedrío propio. Él puede advertirle a usted, puede arrojarle una barrera en su sendero, ¿no? Yo los atraje a mí. Él puede hacer algo para atraerlo a usted, de una otra manera captar su atención y traerlo hacia la palabra. Pero ahí aparecerán espíritus para buscar evitar que la palabra de Dios se fructifique en su vida. Entonces dice, pero usted camina por su propia voluntad, con su propia decisión, en su presencia, para hacerlo a Él su Salvador. Pero Satanás, dice, ha pervertido los planes de Dios hacia su propio plan. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios con una persona es traerlo, captarlo, como un cinto, dice, como un cinto. Tomar ese cinto y colocarlo, ceñirse con ello. Así dice, yo encontré a las personas, captarlo, traerlos a la palabra, ¿con qué objetivo? Que ellos, dice, me sean loor, que sean fama para mí. Que le hagan famoso a Él. ¿Quién es Él? Es la palabra de Dios. Lutero hizo famoso a la Biblia. Hermano, la pasión de Lutero era hacer protagonista la palabra de Dios. Decía, pruébeme la palabra, sus indulgencias. Pruébeme. Y empezó a colocar sus 95 tesis. Y los hizo pedazos con la Biblia. Retráctate, Lutero, somos la gran autoridad, dijo. No acepto otra autoridad más grande que la Biblia, dijo. ¿Cómo es que Lutero honró, amó la Biblia? ¿Se da cuenta? Entonces dijeron, prohibido la Biblia. Pues no acepto eso, dijo. Yo voy a sacar la Biblia. Empezó a trabajar, a traducirlo al alemán.
¿Se da cuenta? Quería ver la Biblia con la gente. Roma luchaba para quitar la Biblia de la gente. Lutero trabajaba por llevar la Biblia a la gente. Con un poco de luz. Por eso Dios lo honró. Por eso Dios no permitió que nadie lo toque. Por eso un solo hombre sacudió un imperio mundial. Aleluya. Porque él buscaba el respeto a la palabra de Dios. Él buscaba que la gente conozca la palabra de Dios. Pero nosotros pensamos solamente ir a la iglesia. Hermano, el venir y juntarnos es con un objetivo: captar verdades. ¿Cómo lograr hacer la palabra más gloriosa en nuestro corazón? De esa manera, cada vez que tengamos oportunidad de presentar la palabra de Dios, la presentaremos de tal manera que la gente dirá: nunca he oído a alguien hablar así. ¿Nos interesa eso? Recuerda eso. Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie a hacer eso. ¿Ve? Piénselo. Y es ahí donde el diablo es astuto. Dice: el diablo busca desviar el plan que Dios tiene para la persona. El diablo vendrá a desviar ese plan hacia el objetivo de él, dice. ¿Cuál es el objetivo de él? Lo mostró Jesús en Mateo 13. El objetivo de él es evitar que tenga éxito la palabra que Dios le ha entregado a la persona. Jesús dice: la palabra de Dios es colocada ahí. Entonces el diablo busca quitar el efecto, sacar, limpiarlo otra vez de la palabra que Dios le entregó a la persona. No sacarlo de la iglesia. Y la gente se queda en la iglesia, pero ya sin la palabra de Dios. Dice: tengo 20 años, tengo 30 años en el mensaje, pero no conoce el mensaje. Eso no es natural, es sobrenatural. Ese es el negocio de Satanás. Una iglesia. Recuerde, él no busca matar la iglesia. Él no buscaba matar las mujeres en los días de Moisés. Él solo buscaba matar los varones. Porque el varón habla de la palabra de Dios. Y la mujer habla de una iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo es que Dios dice? Solo el que pide recibe. ¿Por qué? Dios no va a obligarlo, hermano, a nadie. Mucha gente está pensando: bueno, algún día Dios hará algo conmigo. No va a hacer Dios nada que usted no lo pida. No va a hacer nada que usted no desee. ¿Ve? Porque usted nunca va a pedir algo que no desea. Usted no va a buscar algo que no desea. ¿Se da cuenta? Que su deseo de usted es el que marca la diferencia. Y el diablo sabe muy bien. Por eso buscará ungir su deseo. Buscará que su deseo sea enfocado a todo lugar, menos a la palabra de Dios. Nuestro deseo puede ser enfocado y es bueno. ¿Ve? Hagamos tabernáculo. ¿Ve? Compremos esto, compremos una cámara, compremos. Bueno. ¿Ve? Pero si es enfocado a todo, menos a la palabra de Dios, nuestro deseo sigue prisionero de lo que no nos va a dar un final feliz. Usted tiene que ver su deseo libre de lo errado y su deseo enfocado en lo que Dios requiere para usted. Porque Dios dice Jeremías: diles que si ellos no quieren ser un pueblo que a mí me hagan famoso, dice, ve, yo los voy a hacer como un cinto podrido, que no van a valer para nada. Dios cumple sus advertencias. Por eso que Dios envió un profeta para darnos entendimiento. ¿Ve? Dios no está bromeando. ¿Ve? Dios no está bromeando. Dios no trajo allá a mucha gente en el mundo que puede haberle a ellos mostrado el mensaje. Le mostró a usted. A usted le ha dado la oportunidad. Pero puede haberlo dado a otros, pero le dio a usted. Pero así como le ha confiado a usted, también le va a demandar. Porque la bondad de Dios para usted puede haberlo a otros, pero fue para usted. Pero Él va a venir. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Yo te di la palabra, ¿qué hiciste? Bueno, las aves se me lo comieron. Aves son demonios. Tipifican demonios. Hay aves que tipifican demonios, hay aves que tipifican también. La paloma tipifica al Espíritu Santo. El águila. Pero hay otras aves que tipifican demonios. Y en este caso, estas aves que comieron la semilla son demonios. ¿Dónde la semilla? No, las aves se me lo comieron. Hermano, justo cuando Dios viene a encontrarla a usted, usted tiene que luchar. Luchar, pelear, para que nadie le quite la palabra de su corazón. Observe. Génesis 15. Dios va a hacer un pacto con Abraham.
Yo voy a hacer un pacto con Abraham. Entonces, cuando él va a hacer ese pacto, Dios le dice, observe el verso 9, 15:9. Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y escucha esto. Dijo, tráeme, ¿quieres que haga un pacto contigo? Muy bien, tráeme estos sacrificios. Cuando colocó los sacrificios, dice la Biblia que descendieron aves de rapiña, demonios, para comerse el sacrificio antes que Dios llegue. Para que cuando Dios llegue lo encuentre a Abraham sin sacrificio. ¿Iba a hacer pacto con Dios con Abraham? No iba a hacer. ¿Se da cuenta? Entonces dice, cuando él hizo eso, entonces, dice el verso 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Cuando las aves de rapiña descendieron a comerse los sacrificios que Dios le había dicho, descendieron, Abraham dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Ve? Ya todo está predestinado ya. Si lo van a comer, lo comerán pues. No, Abraham dijo, no me van a comer mi sacrificio. Y empezó a pelear. Y empezó a luchar. Y empezó a proteger su sacrificio. ¿Se da cuenta? Entonces Dios vino, hizo un pacto con él. Pero justo antes que Dios llegue, ¿se da cuenta? Que llegaron los demonios para buscar, sacar fuera de escena el sacrificio. Porque sin ese sacrificio no iba a haber pacto. Entonces Dios dice lo que se requiere, Dios le da su palabra. Cuando Él viene, ¿ve? Él quiere encontrar en usted la palabra. Pero van a venir diablos, cada tipo de espíritus, por cada propuesta para buscar que usted pierda su relación con la palabra de Dios. Y cuando Dios viene y le encuentra, ¿y dónde está la palabra? ¿Qué te di? Las aves se lo comieron. No hay pacto contigo. ¿Se da cuenta? Observe estas cosas, hermano. En el mensaje, la señal en Éxodo 12, dice la Biblia, cómo es que Dios dijo, solamente coloquen la señal, coloquen la sangre. Y toda casa que no tenga la sangre, el ángel de la muerte iba a entrar. Solamente iba a respetar la casa que tenía la sangre. ¿Sí o no? Fuera de eso, dijo el hermano Branham en el mensaje de la señal, no hay pacto. Dios no tiene pacto con nadie sin la señal. O permíteme leerlo y le doy el párrafo exacto del mensaje de la señal. Ese es el mensaje de la señal predicado en el año 63. Observe. El mensaje de la señal, párrafo. Del año 63. Es el 1 de septiembre del año 1963. Entonces, en este mensaje, usted puede leer desde el párrafo 17. Desde el párrafo 17. Y usted va a hallar estas cosas. Yo voy a tratar de leer la parte final del párrafo 17 para avanzar. Dice, voy a leer de la parte donde dice, cuando yo le digo, cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Recuerde, si aquella señal no se desplegaba, aún el pacto quedaba anulado, el pacto quedaba inválido. Si no había señal, no había pacto. Si no había sacrificios, no había pacto. Si no había señal, no había pacto. ¿Ve? La señal representaba el pacto. Dios hizo un pacto con ellos, sí señor. ¿Ve? Pero el pacto no era efectivo si la señal no estaba desplegada. Puede ser que muchos judíos dijeron, mire, yo no tengo sangre sobre mi puerta, pero quiero mostrarle algo, yo soy judío circuncidado. Eso no significaba nada. Porque él ya había dicho cuando yo viere la sangre, cuando viere la señal. ¿Ve? Si avanzamos al párrafo 18. Usted dice, pero yo soy un creyente, mis padres fueron miembros de esta iglesia. Yo he sido un miembro de esta iglesia desde niño. Mire, eso no significa nada. ¿Se da cuenta?
Estoy leyendo el párrafo 18. ¿Ve? Mis padres fueron creyentes. Yo he sido un miembro aquí desde niño. Mire, eso no significa nada. Mire, yo no miento, ni robo, ni hago esto, ni aquello. Eso no significa nada. ¿Usted qué cree? Porque no hace las cosas cerradas del mundo. ¿Y a eso le califica? Eso es bueno, muy bueno, pero no califica con Dios. Observe, pero alguien puede decir, yo pertenezco al tabernáculo Branham. Yo hago esto, aquello. ¿Ve? Y también creo toda la Biblia, toda la palabra. Yo creo, así de una manera general, ¿no? Aquellos judíos podían decir, yo creo a Jehová. Pero si fuera cierto, entonces hubieran escuchado el mensaje de la hora. Sí, yo creo toda la Biblia. Si fuera cierto, estarían oyendo el mensaje de la hora. Estuvieran haciendo protagonista el mensaje de la hora. La gente, sí, yo creo toda la Biblia. Pero si fuera cierto que la creen, estuvieran escuchando, haciendo protagonista el mensaje de la hora. Por eso, hermano, en esta hora debemos despertarnos a esta realidad, porque puede ser, usted puede decir, yo soy joven, yo soy esto, tengo años y estoy saludable. No importa eso. Puede que nuestra estadía en la tierra termine pronto. Pero, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios? Yo estuve en la iglesia, observe el requisito. ¿Ve? Dice, yo creo el mensaje de la hora, la sangre fue aplicada en el atardecer. Pero ellos pudieron haber dicho, pero yo soy un judío. La gente hoy día dice, yo soy cristiano y le puedo mostrar mi registro de ser un miembro desde hace mucho tiempo. Yo quiero que usted me diga cuándo fue que robé algo, o cuándo fue que cometí adulterio, o estas otras cosas. Muéstreme un solo ejemplo. Soy buena persona, dígame dónde he hecho lo malo. ¿Alguna vez? Dígame. Y dice, y eso no significa nada. No importaba, escuche, no importaba cuán perfeccionista era usted. El pacto era nulo y no era efectivo. El pacto, usted dice, pero yo soy un buen estudiante bíblico. ¿Sin la palabra? ¿Sin el mensaje? El párrafo 19. A mí no me importa lo que usted sea. Sin ese pacto la ira de Dios estaba sobre usted. ¿Se da cuenta? ¿Qué era ya ese pacto? La sangre. Una vez que la sangre estaba ahí, recién no entraba la muerte. ¿Qué es aquí el pacto hoy? ¿Cuál es el pacto hoy? Que cada casa tenía que tener la sangre. Sin esa sangre y sin ese pacto, la ira de Dios estaba sobre la gente. Y si nosotros hoy no tenemos ese pacto, la ira de Dios está. ¿Pero cuál es el pacto hoy? Mucha gente dice, sí, hermano, el Espíritu Santo. Sí, claro. ¿Ve? Pero observemos en el mensaje. Observe. ¿Cómo es que Dios tipificó todas las cosas y lo colocó aquí? Ese es el mensaje, el lugar escogido por Dios para la adoración. Predicado el año 65. 2 de febrero del año 65. El lugar escogido por Dios para la adoración. El párrafo 54. Va a tomar la misma escritura de la señal. Dice, veamos Jesús apareciendo en la escena aquí. Éxodo el capítulo 12. Noten, fue el único lugar donde la muerte no podía llegar, dice. ¿Dónde la muerte no podía llegar? Donde la sangre estaba. Fue el único lugar donde la muerte no podía llegar. ¿Ve? Cuando la muerte estaba a punto de caer sobre la tierra, tenía que haber cierto lugar. Todo aparte de eso murió. Un solo lugar. Ahora, no quería decir que había una sola casa, pero había un solo lugar. Ahí es donde el cordero fue sacrificado. Ahí es donde estaba la sangre del cordero. Ahí donde no podía llegar, dice, el ángel de la muerte. Pero por cuanto era el lugar donde Dios había escogido poner su nombre. Y ese cordero fue nombrado ahí en el principio. Noten, dice, era el único lugar donde no podía llegar la muerte. Es igual hoy. Hay un solo lugar donde la muerte espiritual no puede llegar. Eso es la palabra. La muerte no puede llegar a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Piénselo, hermano. Es tan tremendo. Sin la palabra de Dios no hay forma de que usted y yo podamos ser ayudados por Dios. No hay forma de que Dios pueda hacer algo por usted. Dios es bueno. Dios quiere hacer muchas cosas con cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida.
Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, pero bajo ciertas condiciones. Y las condiciones de Dios, solo una es indispensable. Que usted tenga en su casa, en su vida, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios esté en su vida, usted está trabajando por aplicar la señal, es ahí donde la muerte no va a llegar. Es ahí donde la muerte no va a llegar. Observe, ¿ve? Por eso, ¿qué es? Cada hijo predestinado de Dios, cada hijo se encontrará con la palabra de Dios. La prestará atención. ¿Cómo muestra que alguien es predestinado? Su relación con la palabra de Dios muestra si ese es un predestinado o no. ¿Se da cuenta? Mire Judas, ¿cuál era? Él era un hijo que no era un predestinado. ¿Se da cuenta? Cuando veía a Jesús la palabra siendo honrada, no le gustaba. Dijo, ¿por qué han gastado tanto perfume en este? Si esto se pudiera vender a los pobres. Los pobres para él valían más que la palabra. Porque Jesús era la palabra. ¿Ve? El verdadero hijo predestinado de Dios considera la palabra de Dios más importante que todas las cosas. Observe, Josías era un rey que su nombre fue mencionado como 300 años atrás. Un profeta vino a escena y dijo, altar, altar, se levantará de la casa de David un varón que acabará con la idolatría. Le dijo a Jeroboam. Y pasaron 10, 15, 20, 100 años. Tal vez aparecerían muchos Josías, pero nadie se hacía eso. Pero cuando llegó la hora final, apareció uno. Justo antes que Babilonia tome control de todo. Eso está en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, el capítulo 22. Observe. Un hijo predestinado. Uno que Dios sabía su nombre antes que naciese. ¿Ve? Ah, yo soy predestinado. Miremos cómo actúan los predestinados. Observe. Cuando él estuvo ahí, dice que en el templo hallaron el libro de la ley. Y cuando lo hallaron, dice el verso 10, 22, 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asaías, siervo del rey, dijo, ir a preguntar a Jehová por mí y por este pueblo. ¿Qué va a pasar? Observe, cuando él oyó, cuando le leyeron a él el libro, la palabra, la misma Biblia que usted tiene, le leyeron a él, solo que menos libros. ¿Ve? En esos días había menos libros. Y le leyeron a él. Desde Génesis empezaron a leerlo. Y el rey dice que rasgó sus vestidos, lloró y todo por el estilo. Y cuando manda a preguntar a Dios, dice, el verso 15, la profetisa le dijo, ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decide al varón que se envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal, que hable este libro, que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira en toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dice, mas al rey de Judá que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció por oír el libro, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto te recogeré en paz, tú no verás el juicio, dice. Observe, ¿cómo es que un hijo correcto, un hijo de Dios, hermano, piénselo, Acab recibió un profeta poderoso como Elías, Acab vio fuego descender del cielo y quemar el sacrificio, y siguió rebelde. ¿Se da cuenta? Vieron a Jesús levantar a Lázaro, vieron un muerto después de 4 días salir de la tumba y levantarse. Siguieron rebeldes. Pero este hombre, Josías, solo le dieron el libro. Solo la palabra. Y cuando le leyeron la palabra empezó a llorar. Empezó a desesperarse. Era el rey. Escuche estas cosas. Era un joven. Él tenía todo el dinero. Él tenía todo. Era el rey. Era joven. Él no está llorando por pobreza. Él no está llorando porque le falta algo. Pero él empieza a llorar porque ha visto que la palabra de Dios ha sido transgredida. Ha visto que la gente no obedece la palabra. Eso lo compunge a él.
Porque Él sabe que no se puede transgredir la palabra y que nos vaya bien. Él sabe, Dios va a destruirnos porque hemos transgredido su palabra. Y Dios le dice, por cuanto lloraste ante el libro. ¿Se da cuenta? Por cuanto te humillaste, por cuanto rasgaste tu corazón. Yo te he oído, no vas a recibir el juicio. ¿Qué es? Lo que Dios vigila. Nosotros al ir a la palabra de Dios nos damos cuenta de lo más importante para Dios. Alrededor de su respeto por la palabra de Dios. Alrededor de su amor por la palabra de Dios. Alrededor de eso. Congregarse, dejar de hacer lo errado, ser un buen testimonio. Todo eso cuenta. Pero todas las demás cosas sin la palabra de Dios, nada cuenta, hermano. Por eso, usted y yo, cualquier de estos días vamos a cruzar esta cortina, esta jornada en la tierra. ¿Qué cree que Dios nos va a exigir? ¿Qué cree que nos va a pedir? Observe, el entendimiento que queremos que usted capte, la importancia máxima que usted debe hacer de la palabra de Dios para su vida. El Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 16. Observe. Desde el verso 19, Jesús hablando. Porque nosotros no entendemos, hermano, el mundo invisible. Pero Jesús empezó a mostrar aquí estas cosas. Decía, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Jesús diciendo, había dos hombres en la tierra. Dice, uno que la pasaba tan mal, llagas y todo, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Su vida en la tierra fue tan triste. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, en el infierno, dice, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, observe, ¿cómo es que este joven, este millonario, dice el hermano Branham, era un joven, murió? Era el mismo que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo, sigue. No, dijo, soy joven, tengo mucho dinero, tengo muchos años de vida. Jesús no lo obligó, lo dejó que se vaya, porque Él no obliga a nadie. Pero luego el joven murió, ahora está en el infierno, y él piensa que puede cambiar en el infierno su condición. Porque hay mucha gente que piensa que más adelante puede cambiar. No, usted no, el que se va al infierno piensa, más adelante voy a cambiar. Es el pensamiento de alguien que está en el infierno. Entonces él dice, Señor, estoy en el infierno, pero manda a Lázaro que cambie mi condición. No quiero estar así. Observe qué responde Abraham. Abraham le dijo, dice el verso 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y atormentado tú. Además de todo esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, escucha, cuando le convenció, no hay forma, no se puede cambiar. Entonces dijo este rico, está bien, dijo, ya, pero tengo hermanos allá que todavía no están en el infierno, tengo hermanos en la tierra. Observa, dice, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces él descubre, es tan terrible ese lugar. Entonces dice, pero ahí en la tierra todavía tengo hermanos que no han muerto. Envíalo a Lázaro entonces que los testifique para que no vengan al infierno. Para que no vengan a este lugar de tormento. Buen deseo, ¿se da cuenta? Que el buen deseo no va al cielo. Él tiene un buen deseo y está en el infierno. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso está bien un buen deseo, un buen sentir. Pero si no es por la palabra de Dios. Filtrado. Ahora observe, no quiero que vengan al infierno. ¿Y qué piensa este rico que está en el infierno? ¿Qué piensa que ayudará a que la gente se arrepienta y no vaya al infierno? Él dice, si un muerto se levanta y les predica, ellos se van a arrepentir.
Mira en qué está basada la fe de este hombre. Si un muerto se levanta, y empieza a predicar la palabra, le van a creer, se van a arrepentir. Y mis hermanos de esa manera no van a venir. Pero mire a Abraham cómo piensa, el que no está en el infierno. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces Abraham dice, no quiero que mi gente venga al infierno, dice este rico. Abraham le dice, bueno, ahí tienen la Biblia, en otras palabras, porque Moisés y los profetas en la Biblia. No es que estaba Moisés ahí, no, ni los profetas, pero estaba lo que ellos escribieron. Entonces digo, tienen la Biblia, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo a la palabra. Y la palabra les va a decir cómo no venir al infierno. Mire el pensamiento que hay. Por eso recuerde, el pensamiento que hay, el sentir que hay en las dos personas, en lugares diferentes. Por eso uno tiene que mirar, mi sentir, mi pensar, ¿es como el de Abraham? ¿Ve? Entonces dice, tienen a Moisés y a los profetas. Observe, cuando Abraham dice eso, el verso 30 dice, él dijo, no, padre Abraham. ¿Ve? Y ahí tienen la Biblia, la palabra. No, la palabra no. La Biblia no. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo para este hombre la palabra de Dios no tiene valor? No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, sí se arrepentirán. La palabra no. Pero si fueran de los muertos, ahí sí se arrepentiría la gente. Yo le pregunto, ¿qué le impresionaría más a usted? ¿Qué busca que en la iglesia ocurra? ¿Qué busca que pasen los cultos usted? Tal vez traigan a alguien paralítico, agonizando, y se levanta. ¿Le motivaría eso? Más que la palabra de Dios. Si es que eso lo hace así, estamos igual que este hombre que está en el infierno. Eso es tan terrible, es tan malo valorar algo más que la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es considerada menos que cualquier cosa, ese pensamiento solo viene del infierno. Y usted tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado de esas cosas. Usted tiene que ser un pueblo limpiado para que nada coloque usted sobre la palabra de Dios. Jesús se paró en la tierra y dijo, el cielo y la tierra puede pasar, pero mi palabra no. Jesús colocó su palabra más alto que todas las cosas. Por eso, como cristianos debemos caminar. ¿Ve? Ahora, usted nunca va a valorar algo que no lo conoce. Por eso, mientras usted más lo conoce, más estará impresionado. ¿Ve? Por eso dijo, tienen a la Biblia, le dijo en otras palabras. No, para la Biblia. Eso no es la Biblia. No, eso no va a producir nada, dijo. Porque en él no producía nada. Porque él está en el infierno. Y el hermano Branham dice, lo que somos aquí, seremos al otro lado. Con la muerte no cambia nada. La muerte solo cambia el lugar de morada. Pero usted se queda con el mismo sentir. Usted se queda con el mismo pensar. Usted se queda con el mismo actuar. Si para usted la palabra no es importante aquí, y muere, el único destino es el infierno. Porque en el infierno la palabra de Dios no es importante. Todos los que van al infierno se necesita un requisito para ir allá. Que la palabra de Dios valga menos que milagros, que resurrecciones, que paralíticos levantándose. Por eso cuando usted presenta la palabra a alguien, ve, dicen, a ver, yo quiero ver ardillas, quiero ver paralíticos, quiero ver gente sanándose, sin darse cuenta que es el mismo clamor de este hombre en el infierno. Si veo un muerto levantándose, ahí creeremos, ahí me arrepentiré. Pero si lo mismo dijo este en el infierno. Si un muerto se levanta, ahí se arrepentirán, dijo. Pero la palabra, no, la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dios es tan sencillo, tan simple, que se oculta y se manifiesta en simplicidad. Y observe la respuesta de Abraham. Entonces él dijo, no para Abraham, pero si alguno fuere ahí entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Para Abraham no, dijo, si la palabra no es oída,
Ellos no van a creer y así se levante muertos. ¿Se da cuenta? Para Abraham no permite a Abraham que nada coloque más importante que la palabra de Dios. Por eso es importante. Por eso Dios dice, el que pide recibe, el que busca halla. Y nosotros tenemos que investigar qué estamos buscando. ¿Ve? Yo le pregunto, nosotros debemos preguntarnos, ¿ve? ¿Qué pide? ¿Qué está pidiendo usted a Dios? ¿Qué pide usted de Dios? ¿Solamente cosas para esta tierra? ¿Qué pide de Dios? ¿Qué busca de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Qué está buscando tocar? ¿Qué puerta quiere que se le abra a usted? ¿La puerta del negocio próspero? ¿Ah? ¿Qué busca, hermano? Despierte a eso. Porque Dios no hará con nosotros lo que no buscamos. Tenemos la posibilidad de no ir en el camino donde fue este hombre hacia el infierno. Pero hay un requisito para estar en el infierno. Creer que milagros, que resurrecciones, que sanidades son más importantes que la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Mateo 7 dijo lo mismo. Muchos me dirán en aquel día, hice milagros, eché fuera demonios, profeticé. Déjame entrar al cielo. Yo les diré que no les conozco. ¿Se da cuenta? La vida cristiana es sencilla. Es un romance, es una pasión entre la persona y la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios no es algo sencillo, no es algo simple. ¿Ve? La palabra de Dios dice ese lugar. Observe, dice. Así como allá en el Antiguo Testamento, la muerte no podía entrar donde estaba la sangre. Igual hoy, dice, la muerte espiritual, el caballo amarillo, no puede llegar a donde está la palabra. Hay un lugar donde la muerte no puede llegar. Eso es la palabra de Dios. La muerte no puede llegar a la palabra porque ella es la palabra viviente de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿allá qué era? Era sangre. ¿Qué es hoy aquí esa señal? ¿Qué es hoy ese pacto? Entonces allí Dios iba a hacer un pacto, pero se requería sacrificios. Pero venían demonios, aves de rapiña, buscando comerlo antes que Dios llegue a hacer un pacto con Abraham. Abraham se quedó tranquilo. No, Abraham empezó, dice, a correrlo, a espantarlo, a no dejar que toquen el sacrificio. ¿Te das cuenta? Empezó a luchar. Igual, ¿ve? Lo que Dios quiere hallar en usted para hacer pacto con usted es su palabra. Pero habrá espíritu, dijo Jesús, aves buscando devorar eso, para que cuando Él venga, oye, ¿dónde está la palabra? No, las aves la comieron. ¿Dónde está la palabra? Las espinas lo ahogaron. ¿Dónde está la palabra? Los pedregales lo secaron. Pero dijo, en medio de todo eso, habrá una buena tierra que producirá a 100, a 60 y a 30. Aleluya. Habrá una buena tierra donde la palabra de Dios será fructificada. ¿Se da cuenta? La gente dice, yo amo al Señor, y anda con la Biblia en el brazo. Oh, amo al Señor. Y tú le hablas. ¿Cómo te has bautizado? No, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted le empieza a mostrar el bautismo en el nombre de Jesucristo. Se acaba su amor a la Biblia. Usted le empieza a mostrar, no fue manzana el pecado. Se acaba su amor a la Biblia. Usted le empieza a mostrar, hay un profeta. Todas esas verdades de la Biblia. Todo es una hipocresía. Y muchos de nosotros, ahí tenemos la Biblia y los mensajes y vamos a la iglesia. Pero el contenido de ella, ¿cuánto lo conocemos? ¿Cuánta relación? ¿Cuánto lo amamos? Es un trabajo en el cual nosotros debemos empezar a operar los días que nos queden en la tierra. Tal vez no sean muchos, no lo sabemos. Pero usted debe redimir su tiempo, buscando operar su comunión, su unidad con la palabra de Dios. Aleluya. Observe. A ver cómo estamos. Bueno, un poquito más. Observe. Nosotros, el diablo es astuto, hermano. A veces nos siembra pensamientos de las verdades de la Biblia, pero lo desvía un poquito, todo con el objetivo de hacernos nosotros gente que no busca nada, no pide nada, y dice, ya algún día, Dios, lo que Dios quiera darme, me lo dará algún día. Pero Él ya dijo, no te daré nada que tú no pidas. No, si Dios quiere abrirme alguna puerta, no. No puede ir Dios contra su palabra. Ve, hermano, ¿y en qué consiste la predestinación? Observen qué consiste la predestinación según el mensajero.
según el profeta. Yo puedo tener mi idea, usted puede tener la suya. Pero veamos qué dice el profeta. La mayoría debe tener el mensaje: Pablo, un prisionero de Cristo. Yo le voy a dar desde el párrafo 33, usted lo empieza a leer. Pablo, un prisionero de Cristo. Es predicado el 17 de julio del año 63. ¿Ya? Observe esto. Dice, ahora, puedo imaginarme a Pablo, dice, cuando él escribió la carta a Filemón, como él estaba sentado en la cárcel allá en los calabozos de esta ciudad, un prisionero. Él podía saber bien por su posición lo que la palabra significaba. Él estaba rodeado de barras, dice, él únicamente podía ser libertado si alguno permitía dejarlo ir en libertad. Y él sabía que era ser un prisionero. Y por otra parte, yo creo que el apóstol quería decir solo un poquito, sino exactamente dirigiéndolo a su condición presente, una prisión natural, de ser físicamente un prisionero, sentado ahí en esa cárcel. Pero yo creo que él se estaba refiriendo a su ser, en su espíritu, a su voluntad, a su deseo, ¿ve? Siendo un prisionero para Jesucristo. Entonces cuando Pablo hablaba, soy un prisionero de Jesucristo, no estaba hablando de una cárcel natural, dice. Claro, él andaba en cárceles naturales. Y él entendía cómo es que no puede salir, salvo que alguien te autorice, ya estás en libertad. Pero cuando él estaba hablando, soy un prisionero de Jesucristo, él estaba hablando de que él ha decidido poner, ¿ve?, bajo el dominio, bajo la autoridad de Jesús, su deseo, su pensamiento, su voluntad. Entonces dice, el párrafo 34, continuamos, dice, ahora, escucha estas cosas. Dice esto, ahora, todos nacimos con un libre albedrío. Todos nacimos con libre albedrío, una voluntad propia, para hacer cualquier decisión que nosotros querramos. Todos. A cada ser humano Dios le ha entregado su voluntad propia, su libre albedrío, para hacer, dice, cualquier decisión que nosotros querramos. Ahora dice, Dios justamente hace eso, porque Él debe de poner a cada hombre en las mismas bases que Él puso al hombre. Él puso al primer hombre, dice, en una base, o Él puso al primer hombre en una base errada, cuando Él lo puso en libre albedrío. Si Dios, dice, no coloca a cada hombre hoy, a cada persona en la tierra, en libre albedrío, eso significaría que en el Edén cometió un error al colocarlo a Adán y a su novia con libre albedrío, con voluntad propia. Pero les dejó que hagan lo que quieren. Les dijo, no hagan esto. ¿Ve? Pero vino otro ser y le dijo, hagan eso. Y Dios lo dejó que ellos decidan. Recuerde estas cosas. No es, hermano, que Dios lo va a hacer todo. Mire, Eva decidió, ella, no es que la serpiente lo obligó a fallar, ella confesó que para ella el árbol era bueno, que para ella el árbol era deseable y codiciable. Y luego ella tomó del fruto, no lo obligaron a fallar. El diablo hace su trabajo, proponerle lo errado. Dios hace su trabajo, proponerle lo correcto. Pero usted toma la decisión de a quién le va a prestar atención, a quién le va a oír. Observe. Estamos por el párrafo 35. ¿Ven? Dice. Nosotros estamos exactamente en esta noche como Adán y Eva. No hay diferencia. Dice, el bien o el mal están puestos delante de cada uno de nosotros. La vida y la muerte. La única cosa que usted tiene que saber cuál es la vida. Estamos mostrando es la palabra de Dios. Ahora usted puede dejar la vida si quiere. Entonces, el bien y el mal están puestos delante de cada uno de nosotros. La vida y la muerte. Nosotros podemos hacer nuestra elección. Está de usted, o es usted, dice, está en usted el escoger. Esa fue la manera en que Adán y Eva lo hicieron. Ellos hicieron la decisión errónea, pero ellos lo hicieron. No fueron obligados. Dios tampoco lo obligó a no fallar. Porque a veces nosotros pensamos, si yo soy predestinado, que Dios me haga que no falle. No es así. No es así. ¿Ve? Dios le da su palabra y usted es el que decide. Porque Dios no cambia, le dio su palabra a Adán. Y la serpiente también le predicó, pero ellos decidieron. Entonces, observe. Ellos hicieron la decisión errónea. El párrafo 36 estamos. Dice, ahora, por eso,
Puso entonces dice, toda la raza humana debajo de la muerte, la pena de muerte. Y entonces Dios vino en la forma de un hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte. Escuche, Jesús vino y dice, pagó la pena de muerte para que sus súbditos, los súbditos de Jesús, que desearan ser libres, pudieran ser libres. Lo repito de nuevo, capte estas cosas. Adán pecó, toda la raza vino bajo condenación, pero Jesús vino, dice, en la forma de un hombre, Dios vino en la forma de un hombre, y tomó esa muerte y pagó la pena de la muerte. ¿Para qué? Para que sus súbditos, los súbditos de Dios, que desearan ser libres, pudieran ser libres. Por eso le dije, y usted tiene que vigilar su deseo. Él vino y pagó el precio, para que el que deseara ser libre, nadie impida su libertad. La libertad está disponible para el que desee ser libre. Pero la persona tiene que decidir, tiene que escoger. Observe esto. Observe estas cosas. Porque mucha gente no dice, hermano, si soy predestinado, aunque sea, ve, Dios me va a obligar y no me va a dejar que me pierda. Mire lo que dice aquí. Por eso le digo, yo puedo decir algo, pero miremos lo que dice el profeta. Por eso, ahora dice, si él nos hubiera tomado de una manera diferente a lo que lo hizo con Adán y Eva, dice, y solamente nos pasó por algo y dijo, yo los salvaré sin importar si ustedes quieren ser salvos o no. Si él dijera eso, aunque ustedes quieran ser salvos o no, yo decido salvarlos. Entonces él puso a Adán en bases cerradas. Entonces ya Dios no es el mismo, y por los siglos dice. Porque él ya no está respetando su deseo. Y respetó el deseo de Eva. Respetó la decisión de Adán. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero si él dijera, dice, si él dijera, yo los salvaré, sin importar si ustedes quieren ser salvos o no. Entonces él puso a Adán en bases cerradas. Pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día, entre muerte y vida. Tenemos que hacerlo. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, ¿qué es? Cuando usted entiende, Dios quiere salvarme, sí. ¿Ve? ¿De qué manera muestra su amor? Dándome la palabra. Porque en la palabra yo voy a entender lo que me conviene para no estar perdido al final del camino. Pero tengo que tomar mi decisión. Escuche estas cosas. Escuche. Porque el hermano Branham, cuando está abriendo los sellos, él dice, mucha gente dice, el diablo me hace fallar. Mentira, dijo. Mentira. El problema es que ustedes nunca han sido cristianos. Caminaron a un cierto punto y se regresaron. Y el diablo el diablo dice, solo recibe a la gente que retrocede. A la gente que se regresa hacia atrás, ahí sí los recibe. Pero el diablo nunca puede recibir a alguien que está avanzando hacia Dios. No puede. La única cosa es detenerlo y hacerlo retroceder. ¿Se da cuenta cuando la gente salía en los días de Absalón? La gente salía caminando hacia David. Y en la mitad del camino, justo antes para entrar ya a la ciudad, Absalón lo esperaba y decía, hey, un momentito, ven para hablar conmigo. Y empezaba, qué bien, de qué ciudad eres, y empezaba a armar la conversación. Luego, ¿y para qué has venido? ¿Qué quieres hablar con el rey? Bueno, quiero hablar esto. A ver, háblame a mí, cuéntame a mí. Y poco a poco. Uy, tú tienes la razón, el problema es que allá en el rey son muy malos. No te van a hacer justicia, regrésate de aquí nomás. Y convencía a que se regresen. Así opera el diablo. Porque Absalón era tipo del diablo. Quiere quitarle el reino a Jesucristo. Y usted tiene que saber, hay espíritus buscando convencerlo a usted, no avanzar. Bien detenerse o retroceder. Pero no avanzar. ¿Ve? Y usted nunca acepte ninguna de esas cosas, de retroceder ni detenerse. Usted siempre esté buscando cómo dar un paso más cerca de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Hay espíritus buscando hacer esas cosas. ¿Se da cuenta cuando Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, yo me envío allá? No te dejaré. Y en el camino aparecían gente para desanimarlo. ¿No sabes que hoy día va a irse tu Señor? Quédate acá. El hermano Branham decía, te hacemos nuestro líder. Y te hacemos el presbítero aquí. Callad, dijo. Y siguió avanzando. No se detuvo. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta cómo es
que el diablo trabaja. No le puede obligar. ¿Ve? Entonces el hermano Branham dijo, la gente dice, el diablo me ha hecho hacer algo. No, es que uno no entró. ¿Ve? El diablo no puede hacer nada. Observe. Observe. En el Edén. Les voy a citar, ya usted creo que conocen la Biblia. En el Edén. Dios le dio su palabra. Luego vino la serpiente y también predicó su mensaje. Pero Dios no obligó. Tampoco Dios va a permitir que el diablo obligue. Eva decidió a quién hacer caso. Eva decidió a quién prestar atención. Observe. Cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta, ¿ve? ¿Cómo es que toma lugar estas cosas? Cuando usted va en los días de Eliezer, Eliezer habla con Rebeca. Rebeca da de beber los camellos y todo por el estilo, y le revela su mensaje. Entonces Eliezer habla con la familia de Rebeca, y le dicen, está bien, es de Dios las cosas. Entonces Eliezer dice, quiero llevarlo a Rebeca. Y la familia de Rebeca dice, no, déjalo, no lo lleves todavía, déjalo 10 días. Eliezer dice, quiero llevarlo, no, déjalo. Al final dijeron, ni lo que tú dices, ni lo que nosotros decimos. Que la muchacha decida. ¿Se da cuenta? Mire Ruth, quiero ir. ¿Ve? No, le dice Noemí, pero mira, esto es difícil y todo por el estilo. Y Orfa dijo, yo también. Cuando Noemí presentó la situación difícil, Orfa dijo, no, se retrocedió. Pero ¿quién decidió? ¿Fue obligada Ruth? Ella decidió. ¿Se da cuenta? Todos los tipos hablan de esa manera. Mire Rahab. Ella miró a los espías que los perseguían. Miró todo el ejército de Jericó persiguiéndolo. Nadie le pidió, sálvame Rahab. No. Ella decidió, vengan a mi casa. Ella decidió esconderlo. Ella decidió jugar su vida por ellos. Fue su decisión. ¿Se da cuenta? Miren los valientes gentiles de David. Lo vieron a David solo, perseguido. Todo el ejército de Saúl lo perseguía. David no los obligó a pelear por él. Pero ellos decidieron, vamos a pelear por ti, David. ¿No tienes ejército? ¿No tienes soldados? Quiero ser tu soldado. Quiero ser tu ejército. Quiero pelear. Quiero poner mi vida en peligro por ti. Ellos decidieron. Observe otras cosas. Por eso cuando usted empieza a leer la Biblia, ya no se deja infectar de espíritus que le van a aquietar. Le van a hacer un cristiano bien aquietado. No, usted ya no lo va a aceptar. Porque mira los tipos que hablan de la novia, usted va a decir, los tipos que hablaron de la novia nunca se aquietaron. Decía la ley en el Antiguo Testamento. Observe otras cosas. La ley decía en el Antiguo Testamento. Si una muchacha salía al campo y iba caminando tal vez a un lugar y aparecía por ahí un hombre y la quería violar. Si ella no gritaba, si ella no luchaba, dice, ella también moría. Los dos morían. Pero si ella daba voz y gritaba, dice, ¿ve? Y no había alguien que lo escuche para ayudarlo, entonces solo moría él. Porque ella no aceptaba esas cosas. ¿Por qué? Dios estaba tipificando cómo es que habrá una novia, una muchacha, que estará cruzando este desierto de la vida terrestre. Y aparecerá el diablo, el violador de la fe. ¿Sí? Apareció en el Edén. Eva no gritó, estuvo de acuerdo. Por eso vino la caída. Igual va a aparecer hoy, para buscar que usted pierda su amor por su postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Hoy para usted, la palabra de Dios, Jesucristo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Va a aparecer todo tipo de espíritu para buscar que esa relación entre usted y la palabra de Dios se pierda. Pero si usted no acepta buscar perder su relación con la palabra y empieza a luchar como Abraham, no me comes mi sacrificio. Y empezaba a luchar y tal vez palos, piedras con estas aves de rapiña. Cuidó su sacrificio hasta que Dios llegó. Eva no se cuidó hasta que llegó a Adán. Cuando llegó a Adán, ella ya había perdido su virtud. Pero cuando Dios llegó, Abraham no había perdido sus sacrificios. Y Jesús dijo,
Cuando la semilla cae, habrá una tierra que no perderá su semilla. Habrá una tierra que guardará su semilla. Fructificará esa semilla. Pero hay otras tierras que se dejarán arrebatar la semilla. Pero usted no se deje arrebatar esa semilla. La palabra de Dios, el mensaje de la hora. Tiene que luchar, pelear. Porque ese es el requisito de Dios. Es ahí donde la muerte no va a entrar. Aleluya. Entonces usted sabrá qué pedir. ¿Ve? Sabrá qué clamar. ¿Se da cuenta? Fuera de eso, hermano, no va a pasar nada. Dios desea el bien de nosotros. ¿Ve? Él tiene grandes deseos, pero no puede obligarnos a ello. No puede obligarnos a ello. Piénselo. Piénselo. Dios no puede obligar a nadie. Cuando el joven rico le dijo, sígueme, se puso triste y no lo quiso seguir. No lo obligó Jesús. ¿Se da cuenta? No fue obligado. Mire en cada tipo de la Biblia. Siempre fue lo mismo. Para cada profeta, para cada sacerdote, para cada rey. Dios les habló su palabra, pero ellos decidieron. Elías vino y le dio la palabra a Acab, pero Acab tomaba la decisión. No lo obligó. Lo mismo hoy. Por eso, ¿qué es lo que Dios ha hecho hoy? ¿Cuál es su labor de hoy? Traernos entendimiento, traernos revelación, traernos sabiduría. Pero usted va a operar. Mire cómo es en el mundo natural. Mire cómo es en el mundo natural. ¿Ve? Observe. Cuando usted es instruido, de repente dice, me gusta medicina, me gusta ingeniería agrónomo o algo, y usted empieza a estudiar. No es obligado, usted empieza a disfrutar, usted empieza... ¿Por qué? Porque usted sabe que ese esfuerzo, ese resultado va a traerle un bien a su vida. Va a tener un buen trabajo, ¿ve? Va a tener un título, va a mejorar su condición presente. Usted no está esforzando o sufriendo en ello, porque usted sabe que es para su bien. Y Jesús, terminamos leyendo aquí, Jesús en el capítulo 16 de San Juan. Escucha estas cosas, hermano. Porque mucha gente dice, hermano, yo quiero el Espíritu Santo, pero ¿para qué crees? ¿Qué crees que hará el Espíritu Santo? ¿Para qué crees que ha sido prometido? Hermano Braga dijo, mucha gente quiere el Espíritu Santo para que lo haga hablar en lenguas. Muéstrame en la Biblia, dijo. Que Jesús dijo, enviaré al Espíritu Santo que les haga hablar en lenguas. ¿Que ese es el sello de Dios? No. No dijo ese es el propósito. ¿Ve? San Juan o Marcos 16 dice, ¿no? Hablar en lenguas y todo por el estilo, pero no dijo que eso era el propósito. Pero aquí en San Juan 16 dice, verso 12, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora capte estas cosas aquí. ¿Cómo es que la Biblia coloca? Dice, Jesús coloca esto. Si cuando venga el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo, se cuenta, está autorizado para hablar lo que Él quiere. Por eso Jesús, estando aquí en la tierra, dijo, no digo nada de mí mismo. Lo que veo que dice la palabra, lo que veo al Padre, eso hago. ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es cumplir el programa de Dios? Entonces, cuando venga el Espíritu, Él los guiará toda la verdad. No a una parte. Cuando usted clama por el Espíritu Santo, usted está clamando por la instrucción de toda la verdad. Entonces usted dice, Señor, quiero tu Espíritu. Y cuando usted entiende lo que va a pasar en usted, Dios se lo va a dar porque sabe. Dios sabe que usted sabe lo que está pidiendo. Cuando usted pide conforme a la palabra de Dios, Dios se lo va a dar. Pero cuando nosotros pedimos sin ese entendimiento, Dios no puede hacer nada. No sirve. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, todo el objetivo, hermano, escuche estas cosas. Alrededor de eso podemos tocar otros temas. Pero todo el objetivo de Dios, el principal, es lograr un entendimiento, una unidad entre Dios, entre el creyente y la palabra de Dios. Entonces, dice, Él los guiará toda la verdad. ¿Ve? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Éxodo capítulo 13.
Observe, cuando la señal vino a escena y ellos van a salir de Egipto, van a dejar de ser esclavos, van a dejar de ser prisioneros, en Éxodo 12, y han salido de Egipto. Pero miren el capítulo 13, dice esto. Desde el verso 8 en adelante. O sea, dice que esta escena que pasó, observe, mire lo que dice. Y lo contarás, 13:8. Y lo contarás, dice, en aquel día a tu hijo, diciendo, si hace esto, la Pascua, que dice el versículo 7, si hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Por qué vamos a celebrar la Pascua? ¿Por qué vamos a comer el cordero? Si hace esto, porque yo me sacó de Egipto, dice el verso 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial. Esto, dice, debe ser como un memorial delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Dios te sacó. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que la palabra de Dios, la ley de Dios esté en la boca de los que van a ser sacados por un profeta. ¿Se da cuenta el objetivo? Dios quiere hacerlo de usted un portador de la palabra en su pureza. Dios quiere que la gente haya en usted, en su boca, al abrir su boca de usted salga la palabra de Dios en su pureza. Ese es el plan de Dios. ¿Es esa su voluntad? La palabra de Dios es verdad. Oh. Vamos a ver si cerramos aquí en Apocalipsis, capítulo 14. Observe aquí. Dijo el hermano Branham, el séptimo sello es para la novia, pero la séptima trompeta es para los 144,000. Digo, pero lo que hace Dios con Israel bajo la séptima trompeta es lo mismo que Dios hace con la novia bajo el séptimo sello. Lo que Dios hace con Israel en la gran tribulación es lo mismo que Dios hace con la novia bajo el séptimo sello. El séptimo sello es un secreto, bien escondido, pero la séptima trompeta lo revela. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros? Al mirar lo que Dios hará con Israel, los 144,000, bajo la séptima trompeta. Y aquí en Apocalipsis 14, observe, Dios, leímos ahí en Éxodo, cómo es que el plan de Dios de sacarlo de Egipto era con un objetivo, que la ley de Dios esté en la boca de ese pueblo. Miramos que en Deuteronomio decía que los pueblos deben decir, cuán sabio es esta gente, cuán poderoso Dios tienen. ¿Ve? Por la palabra que va a estar en la boca de ellos. Miramos que Josué también le dijo a entrar a Canaán, que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Miramos ahora hacia aquí al final de la Biblia, el Apocalipsis. Dice, después mire aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos, escuche esto, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Mujeres iglesia. Nunca recibieron una vida de iglesia. ¿Qué más dice? Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero, la palabra de Dios. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice. Y en sus bocas, observe, y en sus bocas no fue hallada mentira. Pues eso se mancha delante de Dios. Bajo la séptima trompeta, el logro de Dios en ellos es que en su boca no está la mentira, está la verdad. Y la única verdad que existe es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios quiere hacer con ellos. Dios quiere, porque el hombre cayó, piénselo. Cuando la mentira entró, cuando Eva empezó a hablar la mentira. Cuando el primer ser humano, ¿ve? Que empezó a hablar la mentira, que empezó a hablar diferente a la palabra de Dios fue Eva. ¿Ve? Primero fue la serpiente, pero Eva, el primer ser humano, que empezó a decir, bueno ese árbol para comer, era mentira. Bueno y codiciable ese árbol para alcanzar sabiduría, era mentira. Pero empezó a hablar la mentira por dejar que la mentira entre en la boca de la iglesia, vino la caída. ¿Cómo viene la restauración? Cuando la verdad ha vuelto a la boca del pueblo de Dios. Cuando la mentira ya no es protagonista en la boca del pueblo de Dios. Cuando la verdad entró en la boca. ¿Ve? Ese es el plan de Dios, el objetivo de Dios.
Devolverle a la gente otra vez pureza de labios, porque la contaminación está en la boca. Ve, porque el comer tiene que ver con doctrina, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, mire el plan de Dios. Terminemos en Sofonías. Capítulo 3. Observe. Sofonías capítulo 3, verso 8. Este profeta Sofonías es en el mismo tiempo que Jeremías. Y Jeremías y Sofonías son en el tiempo donde Josías halló el libro. Sofonías, Jeremías y Josías son en el tiempo donde Babilonia va a destruir el templo y va a llegar a ser la cabeza de oro. Por eso es que tipifican a la novia en este día. Porque nosotros vivimos en un día, ¿ve?, donde Babilonia otra vez va a ser un imperio mundial en la gran tribulación. Entonces dice, en este verso 8 dice, por tanto, dice Dios, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros. Hasta el día, en otras palabras, que se levante como juez. ¿Qué fue eso? 1963. La peluca del juez supremo. Esperadme hasta ese día que yo venga como juez, dice. Porque mi determinación es reunir a las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, y todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ese es Armagedón. Todos se reunirán contra Jerusalén. En ese día, Él viene como juez, termina ahí. Pero dice, en ese tiempo, antes de que eso ocurra, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios en aquel tiempo? En aquel tiempo devolveré, dice, yo a los pueblos. ¿Qué pueblos? La novia y los 144,000. La novia gentil y los 144,000. En ese día dice, yo devolveré a los pueblos, escuche esta cosa, porque lo tenían antes de caer, ellos tenían esto. Pero en el tiempo del fin dice, yo devolveré a los pueblos pureza de labios. Porque ¿cómo vino la caída? Cuando los labios de Eva se contaminaron. Cuando empezaron a hablar la mentira. Pero ¿cómo viene la restauración bajo la séptima trompeta? Cuando dice en la boca de los creyentes ya no hay la mentira. En la boca de ellos está la verdad. En ese día mi labor, mi obra será devolver a los pueblos pureza de labios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo saco de Egipto? Para que mi palabra esté en su boca, dice. Con ese objetivo. ¿Y cuándo Dios va a lograr ese logro? Siempre Israel se dejó contaminar. Tenían la palabra más sus ideas. Cuando vino Jesús, los sacerdotes estaban contaminados en su boca. Tenían la palabra de Dios más sus tradiciones. Pero Jesús vino con pureza de labios para poder redimirnos. Él dijo, no hablo nada sino lo que veo al Padre hacer, eso digo. Y el Espíritu Santo viene para lograr el mismo logro en la novia. Guiarnos a toda la verdad, para que toda la verdad esté en la boca de la novia. Aleluya. Pongámonos de pie. Observe. Cuando empezamos a entender estas cosas, entonces empezamos a saber quién nos conviene. Empezaremos a pedir, Señor, llévame a eso. Ayúdame a eso. Porque ya sé el logro final. Dios va a respetar su voluntad propia. Dios va a respetar su libre albedrío. Solo el que pide recibe. El que busca halla. Al que llama se le abrirá. Cuando miramos estas cosas ya entendemos que pedir por la palabra. Y Él dijo, recibirá el que pide. Ya sabemos que buscar el protagonismo de la palabra de Dios en nosotros hasta que esté en nuestra boca. El escrito está. Cuando viene el diablo, Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Se da cuenta? Pero cuando la iglesia, la novia, habló la mentira, vino la caída. Pero cuando los 144,000 bajo la séptima trompeta, ya no hay mentira, entonces tienen el sello de Dios. Entonces siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué es el Cordero? El árbol de la vida. ¿Qué siguió Eva? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. La pureza de labios y el árbol de la vida están relacionados. Es lo mismo. ¿Y es qué? Que Dios los bendiga y pueda hacer claro estas cosas más a cada corazón. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por darnos este tiempo para enfatizar verdades, Señor, que nos ayudarán a que nuestra jornada en la tierra sepamos cómo desenvolver nuestra vida cristiana
cómo llevar a cabo, Señor, nuestras acciones conforme a tu palabra, Señor. Fuera de ello estaremos haciendo las cosas porque tal vez lo pensamos que son buenas, correctas, o porque tal vez no dicen, pero al verlas en tu palabra, Señor, eso será diferente. Eso es fe, Señor, eso es realidad. Por lo tanto, gracias por todo. Suplicamos que tu Espíritu, Señor, sea el anhelo de cada corazón y cada creyente pueda anhelarlo, Señor, y puedas tú responder a ello y puedas ir, Señor, de una manera personal, iluminar, Señor, la Escritura en sus vidas, tu palabra en sus corazones, hacerla tan claro, tan nítido en su entendimiento y darles también la fe para, Señor, operar obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por todo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Hermano Antonio, gloria al Señor. Aleluya.